Hace 116 años, dos hombres entraron a un cementerio de Nueva Orleans para trabajar como vigilantes nocturnos. 26 noches después, ambos abandonaron sus puestos sin presentar renuncia formal. Nunca regresaron. Lo único que dejaron atrás fueron dos diarios que ninguna institución ha querido publicar desde entonces. La última anotación en el cuaderno de Louis Delacroix está fechada en noviembre de 1908. Contiene exactamente 11 palabras. La caligrafía tiembla tanto que el primer archivista que examinó el documento en los años 70 inicialmente lo descartó como ilegible. 11 palabras que tardaron décadas en descifrarse. 11 palabras que, una vez leídas, cambiaron por completo la manera en que ciertos investigadores entienden lo que ocurre en los cementerios de Nueva Orleans después de la medianoche. Las 11 palabras dicen lo siguiente: siempre estuvieron aquí. Nosotros fuimos los que invadimos su territorio. Lo que precede a esa confesión final ocupa 46 páginas de testimonio cada vez más fragmentado. 46 páginas que describen una secuencia de encuentros desarrollados durante 26 noches en un cementerio que la ciudad de Nueva Orleans mantenía como lugar de descanso. Una designación que, según el relato de Delacroix, era optimista en el mejor de los casos y fraudulenta en el peor. Porque lo que descansaba en ese cementerio aparentemente decidió despertar. Si estos relatos son verdad, la explicación más sencilla sería asumir locura. Dos hombres solos en la oscuridad, noche tras noche, rodeados de tumbas. La mente puede fabricar horrores bajo esas condiciones. Esa sería la explicación cómoda. La alternativa es considerablemente peor. Delacroix no fue el único vigilante que mantuvo un diario aquel otoño. Un segundo relato, atribuido a un hombre más joven llamado Henri Marchand, fue recuperado de la caseta de guardia del cementerio Saint-Roch algún tiempo después de que ambos hombres desaparecieran de sus puestos. El diario de Marchand es más breve, más directo, y en ciertos pasajes resulta más perturbador precisamente por lo que se niega a explicar. Donde Delacroix describe extensamente, Marchand simplemente declara. Donde Delacroix busca explicaciones racionales para lo que presencia, Marchand escribe únicamente lo que vio. Y luego, al final de cada entrada, traza una línea gruesa debajo de sus palabras. Como si la tinta pudiera servir de barricada contra lo presenciado. Como si el acto de sellar la entrada con esa línea negra pudiera de alguna manera contener lo que había registrado. Juntos, estos dos documentos forman lo que un memorándum interno de la Sociedad de Folclore del Sureste, fechado en 1974, denomina Los relatos de la vigilia de Saint-Roch. Nunca fueron publicados. El memorándum recomienda explícitamente no publicarlos. Las razones oficiales que se dan son notables. Marco corroborativo insuficiente. Potencial angustia comunitaria. Uno lee esas frases y se detiene. Uno lee esas frases y se pregunta qué exactamente cree una sociedad de folclore que causaría angustia que el folclore mismo no causaría. Porque ese es precisamente el trabajo del folclore. Historias de aparecidos. Relatos de cementerios embrujados. Leyendas de muertos que no permanecen muertos. Eso es lo que una sociedad de folclore estudia. Eso es lo que publica. Entonces, ¿qué encontraron en estos documentos que los hizo retroceder? La respuesta quizás se encuentra en una distinción sutil pero crucial. Quizás examinaron los relatos de Delacroix y Marchand y no encontraron folclore en absoluto. Quizás lo que encontraron no era leyenda sino testimonio. No ficción, sino deposición judicial. No el tipo de historia que se cuenta alrededor de una fogata para provocar escalofríos placenteros, sino el tipo de declaración que un hombre hace cuando sabe que nadie le creerá, pero necesita que quede registrado de todos modos. Necesita que alguien, algún día, sepa lo que ocurrió. Y tal vez esa es la diferencia. El folclore entretiene, el testimonio advierte. Si relatos como estos pertenecen al registro, amigos, les pido que se suscriban y dejen su apoyo.
Algunos testimonios, una vez desenterrados, se resisten a ser archivados de nuevo. Y este testimonio en particular lleva más de un siglo esperando ser escuchado. Para comprender lo que Delacroix y Marsan afirman haber presenciado, primero hay que entender dónde se encontraban parados. Hay que entender la naturaleza del suelo bajo sus pies. El cementerio Saint-Roch de 1908 no era el apacible monumento turístico en que se convertiría décadas después. No era un lugar donde los visitantes caminaban entre las tumbas tomando fotografías bajo el sol de la tarde. Era un camposanto activo, un lugar de trabajo, un terreno que recibía cuerpos con regularidad, y estaba ubicado en una ciudad que enterraba a sus muertos de una manera que el resto del mundo encontraba extraña. Nueva Orleans entierra a sus muertos sobre la tierra, no debajo de ella. Y esto no es tradición, ni costumbre, ni capricho arquitectónico. Es necesidad. Es ingeniería. Es la única solución posible a un problema que ninguna otra ciudad importante de Estados Unidos enfrenta de la misma manera. El nivel freático en Nueva Orleans se encuentra tan cerca de la superficie que un ataúd enterrado a profundidad adecuada, con una lluvia suficientemente fuerte, asciende. Existen registros documentados del siglo XIX de féretros emergiendo del suelo después de inundaciones. Ataúdes flotando por las calles del barrio francés como botes macabros. La imagen resulta casi imposible de procesar, casi grotesca en su absurdidad. Pero es real. Ocurrió. Y ocurrió suficientes veces como para que la ciudad entendiera que necesitaba otra solución. Las tumbas sobre el suelo, esas hileras pálidas de piedra y yeso y ladrillo que se extienden por los cementerios de Nueva Orleans como pequeñas casas para los fallecidos, no fueron elecciones estéticas. Fueron la respuesta a una tierra que se negaba a conservar lo que se le entregaba. Fueron la arquitectura de una ciudad que comprendió que no podía confiar en su propio suelo. Por eso los cementerios de Nueva Orleans recibieron su nombre local, Ciudades de los Muertos. Porque eso es exactamente lo que parecen. Calles, avenidas, hileras organizadas de estructuras blancas bajo el sol subtropical. Una ciudad dentro de la ciudad. Solo que los residentes no respiran, o al menos no deberían respirar. El cementerio Saint-Roch ocupaba un lugar particular en esta geografía de la muerte. Se asentaba en la intersección entre dos mundos que la Nueva Orleans oficial prefería mantener separados. Por un lado, la devoción católica, las cruces, las oraciones, los santos tallados en piedra. Por otro lado, algo más antiguo, algo que la ciudad nunca había podido eliminar por más que lo intentara. Las tradiciones vudú de Nueva Orleans nunca estuvieron separadas de sus cementerios. Ambas cosas se encontraban tejidas en la misma piedra, en el mismo duelo, en el mismo entendimiento fundamental de que la frontera entre los vivos y los muertos no era un muro sólido e impenetrable, era una cortina, y las cortinas, a diferencia de los muros, pueden correrse hacia un lado, pueden moverse, pueden abrirse. El cementerio empleaba vigilantes nocturnos en rotación, 2 hombres a la vez desde el anochecer hasta el alba. Sus deberes estaban documentados en los registros parroquiales de empleo. Prevenir el vandalismo. Desalentar el robo de ornamentos de bronce y hierro que podían venderse a comerciantes sin escrúpulos. Reportar cualquier daño estructural a las tumbas. Existía un cuarto deber. Este nunca aparecía en los documentos oficiales, pero era comprendido por cada hombre que ocupaba el puesto. Vigilar las ofrendas. Porque las ofrendas aparecían, con regularidad, en tumbas específicas. Pequeñas botellas que contenían líquidos oscuros cuya composición nadie preguntaba. Bultos de tela atados con hilos de colores específicos. Velas de tonos particulares que habían sido quemadas hasta longitudes exactas y luego apagadas deliberadamente. Nunca se les permitía consumirse por completo. Siempre quedaba un resto. Siempre quedaba algo sin terminar. Los vigilantes recibían instrucciones de no tocar estos objetos
a menos que constituyeran un peligro de incendio. La parroquia era práctica, pragmática. Lo que significarán esas ofrendas, a quién estuvieran dirigidas, qué rituales representaban, nada de eso importaba, mientras no causaran daño estructural a las tumbas. Pero lo que nadie mencionaba, lo que ningún documento oficial registraba, era la pregunta obvia. Si las ofrendas eran parte de un contrato, ¿qué se esperaba recibir a cambio? ¿Y qué ocurriría si ese contrato alguna vez se rompía? El diario de Louis Delacroix comienza con una mentira. No una mentira intencional, sino el tipo de mentira que nos contamos a nosotros mismos cuando todavía creemos que el mundo funciona según reglas que comprendemos. La primera entrada está fechada en octubre de 1908, y es tan ordinaria que parece el registro de un contador, no el preludio de una pesadilla. Delacroix anota la temperatura: 71 grados al anochecer, descendiendo a 64 hacia la medianoche. Registra el estado de las bisagras de la puerta norte. Necesitan aceite. Menciona una reparación menor requerida en el postigo de la caseta de guardia. Y luego escribe sobre su nuevo compañero de rotación, un hombre más joven llamado Henri Marchand, a quien describe con estas palabras exactas: joven, capaz, poco inclinado hacia la conversación, cualidades que para este trabajo no son desventajas. Esa última frase resulta reveladora. Delacroix valoraba el silencio. Prefería las noches tranquilas en las que nada ocurría y nada necesitaba ser dicho. Había ocupado el puesto de vigilante durante 11 años para ese octubre. 11 años caminando entre las tumbas después del anochecer. 11 años escuchando los sonidos normales de un cementerio por la noche. El viento entre las estructuras de piedra. El ocasional animal nocturno moviéndose entre las sombras. El crujido de las ramas de los robles que bordeaban los muros. Sonidos explicables. Sonidos que pertenecían al mundo que conocemos. Antes de su trabajo como vigilante, Delacroix había servido en la marina mercante. Había navegado por aguas que la mayoría de los hombres nunca verían. Había visitado puertos donde las costumbres locales incluían prácticas que la Iglesia jamás sancionaría. Había visto tormentas que, según sus propias palabras, humillarían una catedral. Era, en otras palabras, un hombre que había presenciado suficiente del mundo como para no sorprenderse fácilmente. Un hombre curtido, un hombre práctico, un hombre que no creía en fantasmas ni en cuentos de viejas. Esa cualificación, ofrecida temprano en su diario, se lee en retrospectiva como algo completamente diferente. Se lee como una fortificación, como un muro construido apresuradamente antes de un asedio que el constructor todavía no sabe que viene. Es el tipo de declaración que un hombre hace cuando necesita recordarse a sí mismo quién es, cuando necesita anclarse a su propia identidad racional antes de que algo intente arrancársela. Henri Marchand era diferente. Su diario no contiene ninguna declaración sobre su carácter ni su historia previa. No sabemos qué edad tenía exactamente, aunque Delacroix lo describe como joven. No sabemos qué había hecho antes de tomar el puesto de vigilante. No sabemos por qué aceptó un trabajo que requería pasar las noches en un cementerio conocido por sus conexiones con tradiciones que la Nueva Orleans respetable prefería no mencionar. Lo que sí sabemos es cómo escribía. Marchand escribía como un hombre que desconfiaba de las palabras. Sus entradas son breves, directas, desprovistas de elaboración. Donde Delacroix dedicaba párrafos a describir una anomalía, Marchand dedicaba una línea. Donde Delacroix buscaba explicaciones, Marchand simplemente registraba hechos y luego trazaba esa línea negra debajo de cada entrada, como sellándola, como clausurándola, como si el acto de escribir fuera doloroso y quisiera terminarlo lo más rápido posible. Ambos hombres comenzaron su rotación de otoño sin saber lo que les esperaba. Ambos asumieron que sería un trabajo como cualquier otro: caminar, observar, reportar, regresar a casa al amanecer.
Ninguno de los dos imaginó que 26 noches después estarían huyendo de sus puestos sin mirar atrás. Y ninguno imaginó que lo que presenciarían cambiaría permanentemente su comprensión de lo que es posible en este mundo. La primera anomalía aparece en la tercera noche de su rotación conjunta. Y lo más perturbador sobre ella no es lo que escucharon, sino lo que implica la manera en que Marchand lo registró. 2 horas después de medianoche. Esa es la hora que Delacroix anota cuando describe lo que ambos hombres escucharon. El cementerio estaba en silencio. La luna parcialmente cubierta por nubes. Las linternas funcionando normalmente. Nada fuera de lo común. Y entonces llegó el sonido. Delacroix lo describe con cuidado, eligiendo cada palabra como un hombre que sabe que, eventualmente, alguien leerá lo que escribe, y necesita que ese alguien comprenda exactamente lo que ocurrió. Un sonido bajo tierra, escribe. No un asentamiento del terreno, que es común en este distrito debido a la naturaleza del suelo. No el tipo de crujido que produce la tierra cuando se compacta o cuando las raíces de los árboles se expanden lentamente. Esto era diferente. Esto era un arrastre, como de algo pesado siendo arrastrado sobre piedra, desde el interior. Delacroix subraya esas palabras, desde el interior. El sonido persistió durante lo que él estima fueron 3 minutos. 3 minutos de ese arrastre lento y deliberado. Luego cesó. Tan abruptamente como había comenzado. Simplemente se detuvo. Delacroix registra que parecía originarse de la hilera este de bóvedas, aunque admite que la acústica de un cementerio de piedra hace difícil determinar la ubicación precisa. El sonido rebota. Se distorsiona. Viaja de maneras que no corresponden con la lógica de los espacios abiertos. Y luego hace algo que resulta casi doloroso de leer. Intenta explicarlo. Atribuye el sonido al movimiento de agua en los canales de drenaje subterráneo, que según él eran antiguos y estaban pobremente mapeados. Es una explicación razonable. Es una explicación que un hombre racional ofrecería. Y es una explicación que él claramente no cree ni por un momento, pero necesita escribirla de todos modos. Necesita ese ancla a la normalidad. La entrada de Marchand para la misma noche ocupa una fracción del espacio. 3 palabras. Solo 3 palabras. Lo escuché de nuevo. De nuevo. Esa única palabra realiza una devastación silenciosa sobre todo lo que creíamos entender. Implica experiencia previa. Implica que Marchand había escuchado ese sonido antes de esa noche. Antes de que Delacroix lo escuchara por primera vez. Sin embargo, el diario de Marchand no contiene ninguna entrada anterior describiendo el sonido. Las páginas que preceden a esa noche simplemente no existen. O nunca fueron escritas, o fueron removidas deliberadamente, arrancadas del cuaderno, destruidas. El memorándum de la Sociedad de Folclore nota esta discrepancia sin resolverla. Nadie la ha resuelto desde entonces, pero la implicación es clara. Marchand sabía. Desde antes de que Delacroix comenzara a sospechar que algo estaba mal, Marchand ya lo sabía. Ya había escuchado ese arrastre en la oscuridad. Ya había sentido esa presencia que se movía bajo la piedra. Y había elegido no decir nada. Había elegido no advertir a su compañero. Había elegido simplemente anotar 3 palabras y trazar una línea negra debajo de ellas. Como si la advertencia fuera inútil. Como si lo que venía fuera inevitable y las palabras no pudieran detenerlo. 3 noches después, el sonido regresó. Y esta vez, Delacroix estaba solo cuando lo escuchó. Marchand descansaba en la caseta de guardia, mientras Delacroix realizaba su patrulla solitaria por el perímetro del cementerio. La luna estaba más clara esa noche, las sombras más definidas, y cuando el arrastre comenzó de nuevo, Delacroix pudo localizarlo con mayor precisión. Emanaba del muro este, de una sección específica, de las bóvedas numeradas en los 200. Caminó hacia el sonido, lentamente,
sosteniendo su linterna a la altura de la cintura, escuchando. Y entonces ocurrió algo que lo detuvo en seco. El arrastre cesó, no gradualmente, no como un sonido que se desvanece en la distancia. Cesó en el instante exacto en que Delacroix se acercó lo suficiente, como si lo que producía el sonido supiera que él estaba ahí, como si pudiera percibirlo. Delacroix se quedó inmóvil durante 15 minutos, esperando, apenas respirando. Pero el sonido no regresó. No mientras él permaneciera en esa hilera. No mientras su presencia fuera conocida. Regresó a la caseta de guardia y escribió una frase que lo perseguiría por el resto de su vida. El sonido se comporta como si estuviera consciente de la proximidad. Y luego, casi como una plegaria, añadió 5 palabras más. Esto es, por supuesto, un efecto acústico. Por supuesto. Esas 2 palabras hacen tanto trabajo en esa oración. Cargan tanto peso. Son el lenguaje de un hombre que todavía intenta convencerse de que el mundo tiene sentido. De que los muertos permanecen muertos. De que las piedras no escuchan. De que la oscuridad no observa. Pero algo en el cementerio Saint-Roch había comenzado a despertar, y apenas estaban en la primera semana. La puerta de la caseta de guardia nunca se cerraba con llave desde adentro. Esa era una regla no escrita entre los vigilantes. Si algo ocurría durante una patrulla, tu compañero necesitaba poder entrar rápidamente. Era sentido común. Era protocolo básico de seguridad. Por eso, cuando Delacroix llegó a su turno y encontró a Marchand ya dentro, con la puerta asegurada desde el interior, supo inmediatamente que algo había cambiado. Golpeó 3 veces. Esperó. Escuchó el sonido de la tranca siendo removida. Y cuando Marchand abrió la puerta, Delacroix vio algo en los ojos del hombre más joven que no había visto antes. No era miedo exactamente. Era algo más profundo. Era el tipo de expresión que tiene alguien que ha visto algo que no debería existir y todavía está procesando las implicaciones. Marchand no ofreció explicación inmediata. Simplemente se hizo a un lado para dejar entrar a Delacroix y luego volvió a asegurar la puerta. Fue Delacroix quien tuvo que preguntar, y la respuesta de Marchand fue breve, como todo lo que escribía, como todo lo que decía. A las 3 de la madrugada vi una figura blanca moviéndose entre las tumbas. Delacroix registra su propia reacción con honestidad. Asumió lo más simple. Una mujer de luto, visitando una tumba a horas inapropiadas. Un vagabundo que había encontrado refugio entre las estructuras de piedra. Una persona perdida o confundida que había entrado al cementerio sin darse cuenta de la hora. Explicaciones racionales. Explicaciones cómodas. Explicaciones que no requerían que el mundo cambiara su forma fundamental. Pero Marchand no parecía convencido por ninguna de ellas. Y esa falta de convicción, ese silencio pesado que siguió a las explicaciones ofrecidas por Delacroix, fue lo que finalmente los llevó a investigar. Tomaron sus linternas, salieron de la caseta y caminaron hacia la hilera este. El cementerio de noche es un lugar que desafía la descripción adecuada. Las tumbas sobre el suelo crean un laberinto de sombras y ángulos que cambian con cada movimiento de las nubes sobre la luna. El silencio no es realmente silencio. Es una ausencia de sonidos humanos llenada por otros sonidos. El crujido de las estructuras antiguas. El susurro del viento entre hendiduras de piedra. El ocasional movimiento de algo pequeño y vivo entre las sombras del suelo. Pero esa noche, mientras caminaban hacia la sección 200, Delacroix notó que incluso esos sonidos habituales parecían contenidos, amortiguados, como si el cementerio mismo estuviera conteniendo la respiración. Encontraron la bóveda 217 casi por accidente. No era la que habían estado buscando inicialmente. Simplemente estaba en su camino. Pero algo en ella detuvo a ambos hombres. La piedra frontal mostraba signos de perturbación.
El musgo que normalmente crecía en las hendiduras había sido removido en secciones, y sobre la superficie de la piedra, claramente visibles bajo la luz de las linternas, había 5 marcas paralelas, arañazos, demasiado separados para ser de un gato, demasiado deliberados para ser de un mapache o cualquier otro animal nocturno, demasiado profundos para ser accidentales. Delacroix se acercó para examinarlos. Pasó sus dedos sobre las marcas y sintió algo que lo hizo retroceder un paso involuntariamente. Las marcas estaban hechas desde afuera hacia adentro. Algo había arañado la piedra intentando entrar. O al menos eso pensó inicialmente. Pero entonces miró más de cerca y se dio cuenta de que estaba equivocado. Las marcas iban desde adentro hacia afuera. Algo dentro de esa bóveda había estado intentando salir. La placa de bronce sobre la bóveda 217 estaba parcialmente oscurecida por el tiempo y la humedad subtropical. Delacroix tuvo que limpiarla con su manga para leer las palabras grabadas. Marie Laveau Broussard, nacida en 1855, fallecida en 1889. Tenía 34 años cuando la sellaron dentro de esa piedra, 19 años antes de que Delacroix y Marchand encontraran los arañazos en su tumba. El nombre detuvo a ambos hombres. Marie Laveau. Cualquiera que conociera Nueva Orleans conocía ese nombre. Marie Laveau, la legendaria reina del vudú, la mujer que había dominado las tradiciones espirituales de la ciudad durante décadas, la mujer cuyos rituales atraían tanto a esclavos como a personas libres, tanto a pobres como a los más ricos de la sociedad criolla. Pero esta no era esa Marie Laveau. Esta era Marie Laveau Broussard. El nombre compartido no era coincidencia. En Nueva Orleans, especialmente entre las familias que practicaban las tradiciones antiguas, los nombres se heredaban con intención. Se pasaban de generación en generación como recipientes de poder. Nombrar a una niña Marie Laveau era hacer una declaración. Era invocar una conexión. Era reclamar una herencia que iba más allá de la sangre. Delacroix pasó los días siguientes investigando discretamente. Hizo preguntas en los lugares correctos. Habló con personas que conocían la historia no oficial de la ciudad. Lo que descubrió fue fragmentario pero sugestivo. La familia Broussard era conocida en ciertos círculos. Practicantes de las tradiciones antiguas. No tan prominentes como la dinastía Laveau original, pero respetados dentro de su comunidad. Marie, la mujer enterrada en la bóveda 217, había sido considerada especialmente dotada. Las circunstancias de su fallecimiento nunca fueron registradas oficialmente. No había certificado que indicara la causa. No había obituario en los periódicos de la época. Solo la fecha en la placa de bronce y el silencio que la rodeaba. Y la bóveda 217 estaba entre las que recibían ofrendas regulares. Delacroix había caminado frente a ella docenas de veces en sus 11 años como vigilante. Había visto las velas, las botellas, los bultos de tela atados con colores específicos. Nunca les había prestado particular atención. Eran parte del paisaje del cementerio, tan normales como las cruces de piedra o las inscripciones latinas en las tumbas más antiguas. Pero ahora las veía de manera diferente. Ahora entendía que esas ofrendas no eran simplemente tributos a los fallecidos. Eran pagos. Eran el cumplimiento de un contrato entre los vivos y algo que se negaba a permanecer completamente dentro del reino de los difuntos. Y durante la semana siguiente, mientras ambos hombres continuaban sus turnos nocturnos, el sonido del arrastre subterráneo regresó cada noche. Siempre de la sección 200. Siempre después de medianoche. Pero ahora venía acompañado de algo nuevo. Un segundo sonido que Delacroix describe con palabras que parecen costarle escribir. Una exhalación prolongada, anota. Como respiración a través de una garganta que olvidó cómo respirar. Marchand lo describe de otra manera en su propio diario.
el sonido de algo reaprendiendo el acto. Ambas descripciones apuntan a lo mismo. Algo bajo la piedra del cementerio Saint-Roch estaba despertando lentamente. Algo que había estado dormido, o contenido, o esperando. Y cada noche que pasaba, ese algo se acercaba más a la superficie. Los dos hombres comenzaron a evitar la hilera este después de medianoche. Era un acuerdo tácito entre ellos, nunca discutido directamente. Simplemente, sus rutas de patrulla comenzaron a desviarse hacia el oeste, hacia el norte, hacia cualquier dirección que los mantuviera alejados de las bóvedas numeradas en los 200. Pero evitar algo no hace que deje de existir, y lo que habitaba en la bóveda 217 no tenía ninguna intención de permanecer ignorado. Delacroix vio un rostro dentro de la piedra, no una sombra que parecía un rostro, no una ilusión creada por la luz y la oscuridad, un rostro real, presionado contra el interior de la bóveda 217, mirándolo directamente a través de la piedra sólida. Ocurrió durante una patrulla solitaria. Era más de la 1 de la madrugada. Marchand descansaba en la caseta de guardia, y Delacroix caminaba el perímetro del cementerio siguiendo la ruta que ambos habían acordado tácitamente evitar. Esa noche algo lo impulsó hacia la hilera este. Quizás cansancio de evitar lo inevitable. Quizás la necesidad de confirmar que sus miedos eran irracionales. Quizás algo más que prefirió no examinar demasiado de cerca. La luna estaba parcialmente cubierta. Las sombras se extendían largas y densas entre las tumbas. Delacroix caminaba con su linterna a la altura de la cintura, el círculo de luz amarillenta moviéndose sobre la piedra pálida de las bóvedas. Y entonces llegó a la 217. La linterna parpadeó. Fue apenas un segundo, quizás menos, un parpadeo de oscuridad entre un momento y el siguiente. Y en ese fragmento de tiempo sin luz, Delacroix lo vio. Un rostro presionado contra la superficie interior de la piedra frontal de la bóveda. Los rasgos estaban distorsionados por la presión, aplastados contra la roca de una manera que hacía difícil distinguir detalles específicos. Pero los ojos eran claramente visibles, abiertos, fijos, mirando directamente hacia él. Cuando la luz regresó, no había nada, solo piedra, solo la placa de bronce con el nombre de Marie Laveau-Broussard, solo los arañazos que ahora Delacroix conocía demasiado bien. Regresó a la caseta de guardia con pasos que luchaban por mantenerse controlados. No corrió. Un hombre de 47 años con 11 años de experiencia en ese puesto no corre porque vio algo extraño en la oscuridad, pero caminó más rápido de lo normal. Y cuando llegó a la caseta, no mencionó nada a Marchand. Atribuyó lo que había visto a la fatiga, al estrés acumulado, a las sombras jugando trucos con una mente que había estado demasiado tiempo expuesta a historias sobre ese cementerio. Era una explicación racional. Era la explicación que cualquier persona sensata aceptaría. Y durante aproximadamente 12 horas, Delacroix casi logró convencerse de que era verdad. La noche siguiente destruyó esa ilusión. Delacroix regresó a la bóveda 217, esta vez deliberadamente. Necesitaba probar que lo que había visto no era real. Necesitaba pararse frente a esa piedra con su linterna funcionando perfectamente y confirmar que no había nada ahí, que nunca había habido nada, que su mente simplemente había fabricado un horror momentáneo en un instante de oscuridad. Se posicionó frente a la bóveda, la linterna estable en su mano, la luz firme y constante sobre la piedra. Y el rostro estaba ahí. No en un parpadeo de oscuridad esta vez, no en un momento de falla de la linterna. Estaba ahí, presionado contra el interior de la piedra, perfectamente visible bajo la luz directa. Los mismos rasgos distorsionados, los mismos ojos abiertos. Pero esta vez, cuando Delacroix se movió hacia la izquierda, los ojos lo siguieron. Cuando dio un paso hacia la derecha, los ojos rastrearon su movimiento. Lo estaban observando. Y lo que fuera que estaba dentro de esa bóveda, sabía exactamente dónde se encontraba él.
Delacroix no durmió esa noche después de su turno. Regresó a su habitación cuando el sol ya estaba alto sobre Nueva Orleans, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos otros ojos mirándolo a través de la piedra, siguiéndolo, esperando. Durante 2 semanas había logrado convencerse de que los sonidos bajo tierra tenían explicaciones racionales. Drenajes antiguos, asentamientos del terreno, el movimiento natural de una ciudad construida sobre suelo inestable. Pero no había explicación racional para un rostro dentro de una tumba sellada hace 19 años. No había explicación para ojos que seguían tu movimiento a través de piedra sólida. No había forma de racionalizar lo que había visto, sin aceptar que algo fundamental sobre la realidad era diferente de lo que siempre había creído. O sin aceptar que estaba perdiendo la razón. Esa era la alternativa. Esa era la salida que su mente le ofrecía una y otra vez durante las horas de insomnio. Quizás simplemente se estaba volviendo loco. Quizás las noches en el cementerio finalmente habían cobrado su precio. Quizás debería renunciar, buscar otro trabajo, alejarse de Saint-Roch antes de que su cordura se deteriorara por completo. Pero algo lo detenía. Algo que no podía nombrar, pero que sentía con una certeza incómoda. Si estuviera perdiendo la razón, estaría solo en sus visiones. Y no estaba solo. Marchand había visto la figura blanca entre las tumbas. Marchand había escuchado los sonidos antes que él. Marchand había cerrado la puerta de la caseta con llave, algo que ningún vigilante hacía jamás, porque él también había sentido que algo en el cementerio había cambiado. 2 hombres no pierden la razón de la misma manera al mismo tiempo. 2 hombres no comparten las mismas alucinaciones. Eso significaba que lo que estaban presenciando era real. Y si era real, entonces el mundo contenía cosas que Delacroix había pasado toda su vida adulta negando. Cosas que se movían bajo la piedra. Cosas que observaban desde el interior de tumbas selladas. Cosas que habían estado ahí todo el tiempo, esperando, mientras él caminaba sobre ellas noche tras noche, durante 11 años creyendo que estaba solo. Esa última idea era quizás la más perturbadora de todas. La idea de que nunca había estado solo en esos pasillos de piedra. De que siempre había sido observado. De que su sensación de seguridad había sido una ilusión sostenida únicamente por su propia ceguera voluntaria. Delacroix escribió en su diario esa mañana, con la luz del sol entrando por la ventana de su habitación, una frase que parece arrancada de algún lugar muy profundo de su psique. Me pregunto cuántas noches caminé frente a esa bóveda sin ver lo que me estaba mirando. Me pregunto si siempre estuvo ahí, esperando a que yo finalmente la viera. La viera. Delacroix usó el pronombre femenino. Por primera vez en su diario, dejó de referirse a lo que habitaba en la bóveda 217 como algo o eso. Ahora era ella. Ahora tenía género. Ahora tenía, en algún nivel que él mismo probablemente no reconocía conscientemente, identidad. Marie Laveau-Broussard. 34 años cuando falleció. 19 años dentro de esa piedra. Y aparentemente muy despierta. Los días que siguieron trajeron una calma engañosa. El sonido del arrastre continuaba cada noche, pero Delacroix y Marchand habían desarrollado una rutina de evitación que les permitía completar sus turnos sin acercarse demasiado a la sección 200. No hablaban de lo que estaba ocurriendo. No compartían sus observaciones ni sus miedos. Cada uno llevaba su propio diario en silencio, registrando lo que presenciaba sin buscar confirmación del otro. Era una forma de autoprotección. Mientras no lo discutieran en voz alta, podían mantener la ficción de que quizás no era real. Quizás cada uno estaba imaginando cosas independientemente. Quizás al final del otoño podrían regresar a sus vidas normales y olvidar todo esto. Pero entonces llegó el día de Todos los Santos, y alguien dejó una ofrenda en la bóveda 217 que cambió todo. El espejo estaba colocado boca abajo.
De todas las cosas perturbadoras que Delacroix y Marchand encontraron frente a la bóveda 217 la noche después del Día de Todos los Santos, fue el espejo lo que hizo que ambos hombres retrocedieran involuntariamente. Porque ambos sabían lo que significaba un espejo colocado de esa manera en ese contexto. No era decoración, no era atributo, era una puerta. El Día de Todos los Santos era sagrado en Nueva Orleans de una manera que el resto de Estados Unidos nunca comprendió del todo. No era simplemente una festividad religiosa. Era el día en que la frontera entre los vivos y los muertos se volvía más delgada. El día en que las familias visitaban los cementerios no solo para honrar a sus difuntos, sino para comunicarse con ellos. Para mantener conexiones que la tumba supuestamente había cortado. Docenas de visitantes habían llenado Saint Roch durante las horas del día. Delacroix y Marchand los habían observado desde la distancia de la caseta de guardia. Familias enteras limpiando tumbas, repintando nombres descoloridos por el sol y la lluvia, dejando flores frescas, encendiendo velas que arderían hasta el anochecer. Todo perfectamente normal. Todo perfectamente explicable dentro de las tradiciones de la ciudad. Pero cuando los vigilantes comenzaron su turno al caer la noche, encontraron algo frente a la bóveda 217 que no pertenecía a ninguna tradición que la iglesia reconociera. Velas negras y rojas dispuestas en un patrón específico. Una botella de ron sellada con cera oscura. Monedas de cobre formando un símbolo en el suelo. Y el espejo. Pequeño, redondo, colocado con el lado reflectante hacia la tierra. Marchand reconoció el patrón inmediatamente. Su rostro palideció bajo la luz de la linterna mientras examinaba la disposición de los objetos. Delacroix registra en su diario que nunca había visto a su compañero mostrar tanto miedo visible. Ese hombre que escribía 3 palabras donde otros escribirían 30. Ese hombre que trazaba líneas negras bajo sus entradas como barreras contra lo que había presenciado. Ese hombre ahora parecía genuinamente aterrorizado. «Es una invitación», dijo Marchand. Las primeras palabras que pronunciaba voluntariamente sobre lo que estaba ocurriendo en el cementerio. Es un llamado para que un espíritu se manifieste. Y cuando Delacroix preguntó cómo sabía eso, Marchand no respondió. Simplemente se alejó de la bóveda y regresó a la caseta de guardia sin mirar atrás. Esa noche, ninguno de los 2 hombres patrulló. Permanecieron dentro de la caseta con la puerta asegurada, escuchando los sonidos del cementerio a través de las paredes de madera. El arrastre bajo tierra era más fuerte que nunca, y por primera vez parecía provenir de múltiples direcciones. Alguien había invocado deliberadamente lo que habitaba en la bóveda 217. Alguien que conocía los rituales. Alguien que sabía exactamente qué tipo de entidad descansaba en esa tumba y había decidido despertarla. Y aparentemente, la invitación había sido aceptada. Delacroix escribe una frase esa noche que parece costarle enormemente. El contrato ha sido alterado, anota. Ya no somos observadores. Ahora somos parte de lo que está ocurriendo. No explica qué quiere decir con contrato. No elabora sobre cómo sabe que algo ha cambiado fundamentalmente. Pero las noches siguientes probarían que su intuición era correcta. Los fenómenos se aceleraron después del Día de Todos los Santos, como una avalancha que finalmente encuentra su pendiente. Lo que antes ocurría esporádicamente, ahora sucedía cada noche. Lo que antes se limitaba a la bóveda 217, ahora parecía extenderse por toda la sección este del cementerio. 2 noches después de encontrar la ofrenda, un olor emergió. Delacroix intenta describirlo en su diario, y sus palabras tropiezan unas con otras, como si el lenguaje mismo fuera inadecuado para la tarea. Agua de río, escribe primero. Luego tacha esas palabras y escribe magnolia. Luego añade algo debajo, como si cada capa del olor requiriera su propia descripción separada. Finalmente se rinde y escribe simplemente algo que pertenecía a tierra nunca antes expuesta al aire.
Marsan describe el mismo olor en su propio diario con su brevedad característica. Huele a tumba abierta. 4 palabras, ninguna elaboración. Pero esas 4 palabras transmiten algo que los párrafos de Delacroix apenas rozan. El olor de una tumba abierta. El olor de algo que debería estar sellado, pero ya no lo está. El olor de una barrera que ha sido violada. El olor persistió durante horas. Se concentraba más denso en la sección este, pero se extendía en oleadas por todo el cementerio, dependiendo de cómo soplara la brisa nocturna. Ambos hombres patrullaban con pañuelos sobre sus rostros, intentando filtrar un aire que parecía pegarse a sus gargantas. 2 noches después llegó el frío. No el frío normal de una noche de noviembre en Luisiana. Algo diferente, algo localizado. Delacroix registra que la temperatura en la hilera este caía aproximadamente 15 grados comparada con el resto del cementerio. Podías sentir la diferencia caminando. Podías cruzar una línea invisible y de pronto tu aliento se volvía visible en el aire. Podías dar 3 pasos más allá de esa línea y el frío desaparecía como si nunca hubiera existido. No era natural. El clima no funcionaba así. Las temperaturas no creaban fronteras tan definidas en espacios abiertos. Pero ahí estaba, una zona de frío antinatural que correspondía exactamente con las bóvedas numeradas en los 200. Una noche más tarde llegaron las voces. Delacroix estaba solo en patrulla cuando las escuchó por primera vez. Venían de la sección este, por supuesto, siempre de la sección este. Al principio pensó que eran intrusos, vagabundos que habían encontrado manera de entrar al cementerio después del cierre. Se acercó con cautela, su linterna apuntando hacia el origen del sonido. Pero lo que encontró no fueron intrusos. Lo que encontró fue silencio. Silencio donde un momento antes había habido voces. Y cuando comenzó a alejarse, las voces regresaron. Detrás de él ahora, más cerca. Marsan las describe como una conversación. Múltiples voces superpuestas, ninguna usando palabras reconocibles, todas emanando de direcciones que no deberían contener nada vivo. Delacroix intenta ser más preciso. Escribe que las voces sonaban como personas hablando en un idioma que casi podía entender. Como si las palabras estuvieran apenas fuera de su alcance de comprensión. Como si con solo un poco más de esfuerzo pudiera descifrar lo que estaban diciendo. Pero algo en su interior le advertía que no debía intentarlo. Algo le decía que entender esas voces tendría un costo que no estaba preparado para pagar. Los testimonios continúan acumulándose. El archivo no cierra, y lo que ambos hombres estaban presenciando apenas había comenzado a revelarse. Lo peor estaba por llegar. Lo peor siempre estaba esperando en la oscuridad de la sección este, donde las voces conversaban en un idioma que ningún vivo debería escuchar. La niebla llegó tan densa que Delacroix no podía ver su propia mano extendida frente a su rostro. En 11 años como vigilante del cementerio Saint Roch, había presenciado todo tipo de condiciones climáticas. Lluvias torrenciales que convertían los pasillos entre las tumbas en ríos de barro. Tormentas eléctricas que iluminaban las estatuas de los ángeles de piedra con cada relámpago, dándoles una apariencia de vida momentánea. Noches tan oscuras que la luna parecía haberse apagado por completo. Pero nunca había visto una niebla como esta. No era el tipo de niebla que Nueva Orleans producía normalmente, esa bruma húmeda que subía del río y se disipaba con la primera luz del amanecer. Esta era diferente. Esta era densa como algo sólido, pesada, impenetrable, y había llegado sin ninguna de las señales meteorológicas que normalmente precedían a estos fenómenos. Un momento el cementerio estaba claro bajo la luz de la luna. Al siguiente, todo había desaparecido bajo un manto blanco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las linternas de los vigilantes apenas penetraban 3 metros en esa espesura. Delacroix describe la sensación como caminar dentro de una nube que hubiera descendido específicamente sobre Saint Roch.
Marchand, en su diario, la describe de otra manera. Escribe que la niebla tenía peso, que podías sentirla presionando contra tu piel, que respirarla era como inhalar algo que no era exactamente aire. Ambos hombres permanecieron en la caseta de guardia durante la primera hora. Era lo sensato. Patrullar en esas condiciones era inútil y potencialmente peligroso. Podías perderte entre las tumbas, podías tropezar con las estructuras bajas de piedra, podías desorientarte completamente y vagar en círculos hasta el amanecer. Pero algo cambió pasada la 1 de la madrugada. El sonido de piedra moviéndose contra piedra llegó a través de la niebla. No el arrastre subterráneo al que ya estaban acostumbrados. Esto era diferente. Esto era el sonido de algo deslizándose lateralmente. El sonido de una barrera siendo removida. El sonido de algo que había estado contenido comenzando a liberarse. Y luego llegó la respiración, audible a través de las paredes de la caseta, audible a pesar de la niebla que debería haber amortiguado cualquier sonido. Una respiración lenta, medida, deliberada, como un metrónomo de carne marcando un ritmo que no pertenecía a nada vivo. Marchand agarró el hacha que los vigilantes mantenían en la caseta para emergencias. Delacroix tomó su linterna, y ambos hombres se miraron durante un largo momento. Ninguno quería salir. Ninguno quería enfrentar lo que estaba esperando en la niebla. Pero ambos entendían que algo estaba ocurriendo esa noche que requería testigos. Algo que necesitaba ser documentado. Algo que, si no era presenciado y registrado, quizás nunca sería creído. Abrieron la puerta de la caseta y caminaron hacia la sección este del cementerio, hacia el origen de la respiración. Hacia lo que había estado esperando durante 19 años dentro de la bóveda 217. El aire resistía cada paso. Delacroix lo describe con palabras que parecen inadecuadas, pero que son las únicas disponibles. Una presión contra el pecho que aumentaba con cada metro que avanzaban hacia la sección este. No era viento, no era la densidad de la niebla, era algo más. Era como si el aire mismo estuviera aconsejándoles que se detuvieran. Como si la atmósfera del cementerio estuviera intentando advertirles que no continuaran, que dieran la vuelta, que regresaran a la caseta y esperaran el amanecer como hombres sensatos. Pero continuaron, paso a paso, sus linternas apenas funcionando en la densidad de la niebla. El círculo de luz reduciéndose hasta ser apenas un resplandor amarillento que no iluminaba nada más allá del alcance de sus brazos. El olor regresó, más fuerte que nunca. Esa mezcla de río y magnolia y algo mineral y profundo. Como el aire dentro de un pozo que ha estado sellado durante décadas. Aire que no pertenece a nada vivo. Aire que resiente la intrusión de pulmones que todavía funcionan. Y entonces llegaron a la bóveda 217. La piedra frontal se había movido, no abierta, no rota, desplazada lateralmente aproximadamente 5 centímetros, exponiendo una grieta vertical a lo largo del borde izquierdo. Una grieta a través de la cual la oscuridad emanaba. Delacroix usa palabras extrañas para describir esa oscuridad. Escribe que no era simplemente ausencia de luz, era algo con sustancia propia, algo con voluntad de expandirse. La oscuridad dentro de esa bóveda quería salir, y la grieta era su primera oportunidad en 19 años. Delacroix sostuvo su linterna hacia la abertura. La llama se extinguió instantáneamente. No parpadeó. No luchó. Simplemente murió al contacto con el aire que salía del interior de la bóveda, como si hubiera sido sumergida en agua. Como si la oscuridad misma hubiera apagado la luz con un gesto deliberado. Y entonces, desde dentro de la bóveda, algo miró hacia afuera. 2 puntos de luz, no luz reflejada de una fuente externa, porque ya no había fuente de luz. Luz propia, luz que emanaba de algo que estaba parado dentro de la cámara de piedra.
Los puntos estaban separados aproximadamente 10 centímetros, a una altura consistente con los ojos de una figura de pie. No parpadeaban, no vacilaban, pero seguían el movimiento. Cuando Delacroix se movió hacia la izquierda, los puntos de luz lo siguieron. Cuando Marchand levantó el hacha, los puntos se ensancharon. No con miedo. Delacroix es muy específico sobre esto. No con miedo, con reconocimiento. Como si lo que estaba dentro de esa bóveda hubiera estado esperando este momento. Como si finalmente hubiera llegado algo que había anticipado durante 19 años de oscuridad y silencio. Y entonces, lentamente, con la deliberación de algo que ha esperado mucho tiempo y no ve ninguna razón para apresurarse ahora, una mano comenzó a emerger de la grieta. Los dedos aparecieron primero. Marchand cuenta 4, luego 5, y entonces entiende que está contando mal porque los dedos siguen emergiendo de la grieta en la piedra. 6, 7, no, 5 dedos, pero cada uno más largo de lo que cualquier anatomía humana debería permitir. Las articulaciones se doblan en direcciones que hacen daño solo de mirar. No mal en el sentido de deformidad o enfermedad, mal en el sentido de un reflejo en un espejo roto. Todo reconocible, todo funcional, pero nada en el orden que Dios o la naturaleza pretendieron. La mano emerge completamente de la grieta y se extiende plana contra la superficie exterior de la bóveda. Los dedos se abren, se cierran. Tantean la piedra como alguien que despierta en la oscuridad y busca orientarse tocando las paredes de su habitación. Y entonces empuja. La piedra se desplaza otro centímetro. La grieta se ensancha. La oscuridad del interior respira hacia afuera. Delacroix no puede moverse. Sus piernas están ancladas al suelo del cementerio como si hubieran echado raíces. 11 años caminando entre estas tumbas. 11 años creyendo que sabía lo que contenían. 11 años de una ignorancia que ahora comprende era una bendición que no supo valorar. Marchand está a su lado con el hacha levantada, pero incluso él permanece inmóvil. El arma parece absurda ahora. Un juguete de niño contra algo que ha esperado 19 años para este momento y claramente no tiene ninguna intención de ser detenido por acero. Una segunda mano emerge de la grieta, idéntica a la primera en su anatomía imposible. Los dedos largos, las articulaciones doblándose como las patas de una araña. Ambas manos presionan ahora contra la piedra frontal de la bóveda, y con un sonido que Delacroix comparará después con el gemido de algo vivo, la piedra se desliza otro centímetro. Y otro. La grieta es ahora lo suficientemente ancha para que algo pase a través de ella. Y algo comienza a pasar. Delacroix describe lo que sigue como el pasaje más controlado de todo su diario. Y es precisamente ese control, esa negativa férrea a permitir que el lenguaje iguale la magnitud de lo que describe, lo que hace de estas líneas lo más perturbador que cualquiera de los dos hombres escribió. Ve un hombro emerger primero. Luego el contorno de un torso que se comprime de maneras que los cuerpos sólidos no deberían poder comprimirse. Ve tela que alguna vez fue blanca y ahora es del color de la tierra vieja. Ve piel que no parece piel sino algo que la imita sin entender completamente las reglas. Y entonces, con una lentitud que resulta más horrible que cualquier movimiento brusco, la cabeza comienza a girar hacia la abertura. Delacroix corre. Es explícito sobre esto en su diario. No ofrece justificación ni disculpa. Corrí, escribe. No tengo vergüenza. Corrí porque mi cuerpo entendió lo que mi mente todavía no permitía, que lo que ocupaba esa bóveda no tenía intención de permanecer dentro, y que su paciencia era una elección que había decidido revocar. Marchand no corrió, al menos no inmediatamente. Su relato de estos momentos difiere del de Delacroix en aspectos cruciales, y esas diferencias revelan algo profundamente perturbador sobre lo que cada hombre eligió ver y lo que eligió ignorar. Marchand permaneció frente a la bóveda durante un lapso de tiempo que no puede cuantificar. Segundos, quizás más.
Durante ese intervalo, observó cómo la figura dentro de la tumba presionaba su cuerpo contra la grieta ensanchada y comenzaba, con inevitabilidad metódica, a emerger. Describe la cabeza como la última parte en atravesar la abertura, girando de lado para navegar el espacio reducido, el cuello doblándose con una fluidez que sugería ausencia total de hueso rígido. Como si lo que había dentro de esa piel fuera algo diferente de lo que debería haber. Algo que usaba la forma humana como un disfraz que no le quedaba del todo bien. Y el rostro. Marchand describe solo que era un rostro de mujer, que pertenecía a alguien que había fallecido 19 años antes, que no estaba descompuesto, que lucía una expresión que solo podía describir como satisfacción paciente, como si una deuda atrasada finalmente llegara a cobrarse, como si algo que había sido prometido hace mucho tiempo finalmente se estuviera cumpliendo. La figura se irguió a su altura completa fuera de la bóveda. Marchand estima aproximadamente 2 metros, aunque admite que sus facultades podrían no haber sido confiables en ese momento. Los ojos que habían brillado en la oscuridad del interior ahora lo miraban directamente bajo la niebla del cementerio. Y no se acercó. No atacó. Simplemente se quedó parada entre las hileras de tumbas, respirando esa respiración lenta y medida que habían escuchado durante semanas, y lo observó con una atención que él describe como peor que hostilidad. Porque la hostilidad implica conflicto. La hostilidad implica que ambas partes tienen algo que disputar. Lo que él vio en esa mirada no era conflicto, era propiedad. La figura estaba parada en su propio cementerio. Marchand era el intruso. Él era el que no pertenecía ahí. Él era el que estaba violando un espacio que nunca había sido suyo. Entonces, sin señal ni provocación, la figura se apartó de él y comenzó a moverse entre las tumbas hacia el interior del cementerio. Caminaba con un andar que Marchand describe como el de alguien que todavía no recuerda sus piernas. Cada paso considerado, cada articulación consultada, el cuerpo reaprendiendo locomoción después de un largo intervalo de inmovilidad. Y mientras Marchand observaba, paralizado, sonidos similares comenzaron a emerger de otros puntos a lo largo del muro este. Piedra moviéndose contra piedra, grietas ensanchándose, un coro de llegadas, cada bóveda ofreciendo su propia contribución a los procedimientos de la noche. ¿Cuántas bóvedas se abrieron esa noche? Ninguno de los 2 diarios especifica con certeza un número. Delacroix escribe más de una. Marchand escribe suficientes. Ambas palabras contienen el mismo horror. Ambas palabras dicen todo lo que necesitamos saber sobre la escala de lo que estaba ocurriendo en el cementerio Saint-Roch esa noche. Marchand encontró a Delacroix en la caseta de guardia. El hombre mayor estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared, su linterna apagada a su lado, sus manos temblando de una manera que no podía controlar. 11 años de vigilancia nocturna. Tormentas que humillarían catedrales. Puertos donde las costumbres desafiaban la razón. Nada de eso lo había preparado para ver una mano con dedos imposibles emergiendo de una tumba sellada hace 19 años. Marchand cerró la puerta detrás de él. Puso la tranca en su lugar. Y por primera vez desde que comenzó su rotación conjunta, los 2 hombres se miraron directamente a los ojos y reconocieron en el otro el mismo terror que sentían dentro de sí mismos. No hablaron. No había palabras adecuadas para lo que habían presenciado. En su lugar, permanecieron en silencio, escuchando los sonidos que llegaban a través de las paredes de madera de la caseta. El deslizamiento de piedra contra piedra. El roce de pies descalzos sobre el suelo del cementerio. Voces que conversaban en ese idioma que casi podían entender, pero que algo en su interior les advertía que no debían intentar descifrar. Y la respiración. Siempre la respiración. Múltiple ahora. Un coro de exhalaciones lentas y medidas que llenaban la noche como el pulso de algo vasto y antiguo, despertando de un sueño muy largo. Delacroix escribe que podía sentirlas moviéndose alrededor de la caseta. No las veía, porque la niebla era demasiado densa y las ventanas demasiado pequeñas.
pero las sentía. Presencias que circulaban en la oscuridad, figuras que caminaban entre las tumbas con ese andar de cuerpos reaprendiendo a moverse. Y ninguna se acercaba a la caseta, ninguna intentaba entrar. Era como si los vigilantes fueran irrelevantes para lo que estaba ocurriendo, como si hubieran dejado de ser participantes y se hubieran convertido simplemente en testigos de algo que sucedería con o sin su presencia. Marchand registra un detalle que Delacroix omite. Escribe que en algún momento durante esas horas, cuando la noche estaba más oscura y los sonidos más cercanos, escuchó algo que sonaba como canto. No las voces incomprensibles de antes, algo diferente. Algo que reconoció vagamente de ceremonias que había presenciado en su juventud. Ceremonias que la Iglesia no sancionaba, pero que Nueva Orleans nunca había logrado eliminar. No describe el canto con más detalle. Solo escribe que lo escuchó y que le hizo comprender algo que hasta ese momento no había querido aceptar. Lo que estaba emergiendo del cementerio esa noche no era un accidente. No era el resultado de una maldición ni de una profanación. Era algo planeado, algo invocado, algo que había sido prometido hace mucho tiempo y que finalmente estaba siendo entregado. Esperaron el amanecer con la paciencia de hombres que han aceptado que la paciencia es el único recurso que les queda. No intentaron intervenir. No abrieron la puerta para investigar lo que estaba ocurriendo afuera. No hicieron nada excepto sentarse en silencio, mientras las horas pasaban con una lentitud que parecía diseñada específicamente para torturarlos. Y entonces llegó la luz. Gradualmente al principio. Un gris pálido filtrándose a través de las rendijas de los postigos. Luego más fuerte, más definido. El tipo de luz que hace que las pesadillas retrocedan y el mundo recupere su forma familiar y comprensible. Delacroix fue el primero en levantarse. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La niebla se había disipado. Las tumbas estaban en silencio. El cementerio lucía exactamente como siempre había lucido en las mañanas de noviembre. Piedra pálida bajo la luz del sol naciente. Estatuas de ángeles con las alas extendidas hacia un cielo que comenzaba a colorearse de azul. Nada fuera de lugar. Nada que indicara lo que había ocurrido durante la noche. Salieron de la caseta con cautela. Caminaron hacia la sección este sin hablar. Y lo que encontraron ahí los detuvo en seco. Cada bóveda estaba sellada. El mortero en la 217 estaba intacto. No había grieta. No había desplazamiento de la piedra. Era como si la noche anterior hubiera sido un sueño compartido por dos hombres que pasaban demasiado tiempo juntos en la oscuridad. Era como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había ocurrido. Delacroix sabía que había ocurrido porque podía oler los rastros de ese aroma a río y magnolia y tierra sellada todavía persistiendo en el aire. Marchand sabía que había ocurrido porque podía ver algo que Delacroix no había notado todavía. Los arañazos en la piedra de la bóveda 217 habían cambiado. Antes había 5 marcas paralelas. Ahora había 12. 12 sets superpuestos, estratificados en diferentes ángulos, formando patrones que Delacroix, con cierta educación en geometría, describe como deliberados pero siguiendo ningún sistema que pudiera reconocer. Como si la geometría perteneciera a una matemática que precede la nuestra. Como si las reglas que gobernaban esos patrones fueran más antiguas que las reglas que gobernaban el mundo que conocemos. El mundo había vuelto a la normalidad. El sol brillaba. Los pájaros cantaban en los robles que bordeaban el cementerio. Pero los hombres que salieron de la caseta esa mañana no eran los mismos que habían entrado la noche anterior. Y los arañazos en la piedra de la bóveda 217 contaban una historia diferente de la que las bóvedas selladas querían contar. 2 días después de la noche de las bóvedas, Delacroix escribió sus últimas 11 palabras y abandonó el cementerio para siempre. Pero Marchand hizo algo diferente. Marchand regresó solo, al mediodía, bajo la luz plena del sol. Regresó para recoger sus efectos personales de la caseta de guardia
Pero eso era solo una excusa. Ambos sabemos que era solo una excusa. Algo lo atraía de vuelta a la bóveda 217. Algo que necesitaba ver una última vez antes de poder alejarse definitivamente. Caminó por los pasillos del cementerio bajo un cielo azul sin nubes. El sol calentaba las piedras blancas de las tumbas. Familias visitaban a sus difuntos como en cualquier día normal. Niños corrían entre las estructuras mientras sus madres les pedían que tuvieran más respeto. Todo era normal. Todo era exactamente como debería ser en un cementerio un mediodía de noviembre. Y entonces llegó a la sección este. Y entonces vio la bóveda 217. Y entonces entendió que no había terminado. Las ofrendas habían sido repuestas. Velas frescas. Agua limpia en un recipiente de barro. Un bulto de tela atado con hilo rojo. Alguien había estado ahí esa mañana. Alguien había venido después del amanecer, después de que las bóvedas se sellaran de nuevo, y había dejado tributos frescos frente a la tumba de Marie Laveau Broussard. Alguien estaba honrando el contrato. Alguien creía que lo que habitaba en esa bóveda merecía ser mantenido satisfecho. Y lo que hizo que Marchand se detuviera, lo que hizo que sus piernas dejaran de funcionar por un momento, fue la comprensión de lo que eso significaba. Significaba que otras personas sabían. Significaba que lo que él y Delacroix habían presenciado no era un evento aislado, sino parte de algo más grande. Significaba que existía una comunidad de personas en Nueva Orleans que conocían la verdad sobre lo que descansaba en ciertos cementerios y que trabajaban activamente para mantener ese conocimiento funcionando, para mantener los contratos vigentes, para mantener satisfechas a las cosas que esperaban en la piedra. Marchand se quedó mirando las ofrendas durante varios minutos, y entonces hizo algo que determinaría el final de su diario. Examinó los arañazos en la piedra frontal de la bóveda, los 12 sets superpuestos que habían aparecido después de la noche anterior, y se dio cuenta de algo que no había notado en la oscuridad. Los arañazos, cuando se veían a la luz del día desde una distancia de aproximadamente 2 metros, no eran aleatorios. Formaban una imagen. Una imagen deliberada, compuesta por líneas que parecían caóticas de cerca, pero que se organizaban en algo reconocible cuando te alejabas lo suficiente. Marchand no describe la imagen en su diario. Se niega explícitamente a hacerlo. Escribe solamente esto. No la dibujaré aquí. La he visto una vez y eso es suficiente. Es un rostro y está mirando hacia afuera y sabe que ha sido visto mirando. Trazó una línea debajo de esa entrada. Recogió sus efectos de la caseta de guardia. Caminó hacia la salida del cementerio Saint-Roch y nunca regresó. Ni él ni Delacroix presentaron renuncias formales. Simplemente desaparecieron de sus puestos como si nunca hubieran existido. La parroquia encontró nuevos vigilantes para reemplazarlos. Los diarios fueron descubiertos en la caseta de guardia y eventualmente terminaron en los archivos de la Sociedad de Folclore del Sureste, donde fueron catalogados, estudiados y finalmente recomendados para no ser publicados. El memorándum de la sociedad nunca ha sido liberado al público. Su existencia fue confirmada décadas después en una carta a un estudiante de posgrado que estaba investigando las tradiciones funerarias de Nueva Orleans. La carta decía simplemente esto: los materiales de Saint-Roch son auténticos en procedencia. Su contenido es materia de juicio individual. Juicio individual. Esa frase hace el trabajo de una institución entera, declinando comprometerse con una posición, declinando decir si lo que Delacroix y Marchand escribieron era verdad o alucinación, declinando confirmar o negar que algo en el cementerio Saint-Roch esperaba en la piedra durante 19 años antes de emerger una noche de noviembre. Lo que ocupaba la bóveda 217, si fue el asentamiento de piedra antigua, si fue la angustia imaginativa de 2 hombres solos en la oscuridad, o si fue algo que presionó su mano contra la tierra con dedos imposiblemente largos,
y respiró a través de una garganta que había estado quieta durante 19 años. Nunca fue resuelto. Nunca fue exorcizado. Nunca fue explicado. Y nunca fue derrotado, porque no se consideraba a sí mismo en un conflicto. Estaba en casa. Las ofrendas continúan porque alguien cree que el contrato sigue vigente. Y la alternativa a un contrato honrado es un contrato roto. Y tenemos el testimonio de 2 hombres que presenciaron lo que ocurre en las primeras horas de esa ruptura. Delacroix escribió 11 palabras antes de desaparecer. Siempre estuvieron aquí. Nosotros fuimos los que invadimos su territorio. Quizás esa es la lección más perturbadora de todas. No que los muertos puedan despertar. No que existan cosas en las tumbas que no respetan las reglas de la realidad que conocemos, sino que nunca fuimos los dueños de este mundo, que caminamos sobre tierra que pertenece a otros, que nuestras ciudades están construidas sobre cementerios más antiguos que la memoria, y que lo único que mantiene a esos antiguos residentes satisfechos son contratos que ni siquiera sabemos que existen, hasta que alguien los rompe. Ahora la pregunta que quiero dejarte es esta. Si descubrieras que en tu ciudad existe un contrato así, un acuerdo entre los vivos y algo que espera en la piedra, ¿querrías saberlo? ¿O preferirías seguir caminando sobre esas tumbas sin conocer la verdad de lo que hay debajo? Deja tu respuesta en los comentarios y si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo cuestionar lo que sabes sobre los lugares donde descansan los muertos, suscríbete al canal y deja tu apoyo. Algunos testimonios merecen ser escuchados y algunos archivos nunca deberían cerrarse.